Qué hermosa congregación, casa llena, hay bendición, hay ambiente. Pues yo vengo para decirles que Dios les ama mucho y yo les amo. El pastor Andrés me ha estado comentando la serie que está compartiendo de Me la cambiaron. Y nada más quería decirles, para los que quieren tomar muy en serio esta serie, en serio la serie, que pasen aquí por la salida del lobby 2. Está un colaborador mío que tiene 39 años, tenemos 39 años trabajando juntos, el pastor Jorge Gutiérrez. Él tiene una mesa con unos materiales. Siempre donde quiera que voy y predico, llevo algunos libros míos, de mi esposa, de Andrés de Kelly, materiales de ellos. Pero hay dos libros que les quiero recomendar que van con el tema que está, con la serie que está predicando el pastor Andrés. Uno es Cuando Dios esconde su rostro. Eso sí, no la cambia. Y mi esposa habla ahí de su testimonio para los que no han leído este libro. Y también hay uno muy importante de Norman Wright, un siervo de Dios que conocemos mi esposa y yo, cómo recuperarse de las pérdidas de la vida. Y también hay uno que creo que también en la librería lo tienen, de Soy miembro de la iglesia, donde nos habla de la gran diferencia entre ser alguien que asiste, alguien que visita, entre eso y un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Muy bien, oren conmigo. Padre Dios, gracias por tu presencia. Hemos venido hoy a esta casa tuya, a esta casa de oración, de alabanza, de predicación, porque necesitamos mucho de ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Padre, tú ves cada corazón, cada vida que está aquí hoy, y tú nos amas tanto. Yo pido que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra hoy, en esta última reunión, a cada persona que ha venido. Te pido que los levantes, los animes, y que te vean y te conozcan y te contemplen en dimensiones, en niveles donde antes no lo habían hecho. Bendigo a cada persona que está aquí hoy, y los que nos están viendo también en línea por internet, y los que verán después esta grabación, en el precioso nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Yo escribo algunos artículos para La Voz de Michoacán y para El Sol de Morelia, y hoy sale un artículo que escribí en La Voz hablando de mi abuelo materno y de cómo él me enseñó unas cosas muy grandes, muy importantes, más que nada por su ejemplo. Y ahí estoy pues exhortando a los lectores a que volvamos a los valores fundamentales que aprendemos únicamente en el seno del hogar, en las familias. Y quiero resumirles este artículo como introducción a la predicación que tiene que ver con esto precisamente. Para mí él es un gran ejemplo de alguien que practica, que practicó, porque está en la presencia de Dios, esta gran enseñanza. Mi abuelo materno, Oscar Anderson, sufrió mucho en su vida, pero no obstante era una persona muy gozosa, muy positiva. Él disfrutó a sus nietos, sus hijos. Él disfrutó de la vida. Él nació en 1890 y tantos, y él y su familia eran de Suecia, pero ellos llegaron al norte de Michigan y pues ellos fueron pioneros. El gobierno les dio unos terrenos y comenzaron a trabajar, pero él fue un gran ejemplo para mí desde niño pequeño. Me acuerdo cuando se sentaban en la sala de su casa después de las reuniones de los domingos, cuando nosotros les visitábamos,
Y después de comer juntos, nos íbamos todos a la sala. Decía el abuelito, vénganse a la sala. Y ahí nos sentábamos en un círculo y él agarraba su pequeña arpa y mi abuelita se sentaba al piano y comenzaban a tocar instrumentos. Mi abuelito tocaba muchos instrumentos, tenía un don musical muy, muy maravilloso, hablaba varios idiomas y él tocaba la sierra, es para cortar madera, pero de las viejitas, la laminita esa, la limpiaba, la pulía y agarraba un arco de violín y tocaba la sierra y tocaba los vasos. Él ponía como unos 15, 20 vasos y los llenaba con diferentes niveles de agua y les ponía vinagre arriba y luego tocaba melodías también tocando los vasos. Se inventaban instrumentos musicales y para mí era una gran bendición porque nos juntaban y comenzaban a alabar a Dios. Cantaban algunas canciones en sueco y luego cantaban algunas en inglés. Luego nos decían que cantáramos nosotros unos en español y teníamos un tiempo muy especial. Y jamás podré olvidar esos momentos. Era obvio para mí que mis abuelos amaban a Dios y me lo enseñaron con su ejemplo. Y lo recuerdo y me hace llorar. Mi abuelo forma una parte muy importante de mi vida hoy. Su sonrisa, todavía veo su sonrisa de afirmación, de aceptación. Sus abrazos y el ejemplo en todo lo que hacía y sus comentarios, sus consejos se quedarán conmigo hasta el último día de mi vida. Ahí es donde yo aprendí las cosas más importantes. Mi mamá me enseñó mucho, mi papá también, pero mi abuelito sobresalió. Y por ejemplo, mi abuelita pasó muchos años muy enferma, pero mi abuelito la cuidaba, la atendía y no era fácil para él porque al mismo tiempo él atendía dos trabajos, el trabajo de su granja, porque él sembraba y él tenía animales y vacas que ordeñaba y todo, atendía ese trabajo y también un trabajo con el gobierno federal en correos porque él entregaba correspondencia en el área rural donde ellos vivían. Pero temprano en las mañanas cuando nosotros lo visitábamos y aún ya después de casado con mi esposa Marla lo visitamos una vez antes de que muriera y siempre hacía esto, se levantaba temprano y se iba a ordeñar las vacas, a alimentar a los animales, regresaba a casa y preparaba un café y un pan tostado para mi abuelita y le ponía mantequilla y le ponía siempre, nunca faltaba la mermelada al pan tostado. Y la ponía en una charola el café y el pan tostado y subía a la segunda planta, ahí donde estaba mi abuelita en su cama y le servía el café y el pan. Y la saludaba con muy cariñosamente un beso en la frente y le daba sus medicinas y tómate esta pastilla que te tienes que tomar. Y eso se me quedó bien grabado. Y cuando pasaba algo malo, un problema, una enfermedad, nos peleábamos nosotros como nietos, él siempre nos decía que nos acordáramos de Romanos 8:28. Ya ven que ahí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros renegábamos y luego decía, vengan. Y nos llevaba y decía, miren, vamos a ver si todo está aquí en la Biblia. Ese versículo, vamos a ver. Romanos 8, miren, ahí está todavía. La palabra de Dios sigue siendo para enseñarnos hoy en día también. Así era mi abuelito. Y la persona que yo soy el día de hoy es el resultado de todo lo que viví. Él fue una influencia muy grande y yo experimenté mucho toda mi vida, igual que tú. Nosotros somos el resultado de todo lo anterior. Y claro, aunado a nuestra genética, a nuestro ADN. Pero mi fe en Dios, mi perspectiva con relación al trabajo, el cuidado de mi familia, la responsabilidad de cuidar de ellos, mis momentos de conexión con Dios, alabanza, adoración, todo esto me lo enseñó mi abuelo
pero más que con sus palabras, con su ejemplo. Y yo le pido a Dios que Michoacán siga siendo transformado por cristianos auténticos que viven vidas similares a las de mi abuelo. Yo le pido a Dios que volvamos a enseñar los valores fundamentales en nuestras casas, en nuestras familias, los abuelitos, las abuelitas, los papás, las mamás. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo hacemos nosotros y aprendemos a vivir la vida cristiana, la mejor vida, si le sacamos lo máximo a la vida en Dios, nosotros seguiremos transformando esta gran ciudad. Cada vez más personas vienen, quizá hay varios aquí hoy que están por primera vez. Quiero decirles que sean bendecidos, que sientan el abrazo, el calor del amor de Dios, y que hoy puede ser uno de los mejores días de tu vida para encaminarte en una experiencia y una relación fresca, hermosa, personal con Dios. Pero este artículo lo terminé escribiendo que nosotros le pedimos a Dios que hoy en día en Michoacán se levanten familias renovadas, donde se enseñan a las nuevas generaciones, y que podemos restaurar una tarea que nos dio uno de los gobernadores anteriores, a un servidor, al arzobispo y a rectores de universidades de Michoacán. Nos dijo: armen un plan para la restauración de los valores perdidos en Michoacán, esos valores familiares, esos valores universales. Y nos hemos reunido varias veces trabajando en eso. Y yo declaro que nosotros vamos a entender esto y vamos a trabajar con nuestras familias. ¿Cuántos pueden decir: yo también lo declaro? Muy bien. Ahora les quiero hablar acerca de, ya les di el ejemplo del tema. Ahora el tema es la mejor vida. ¿Gustan repetir conmigo? La mejor vida. Otra forma de decirlo, este es el título, la mejor vida. Otra forma de decirlo es: aprovecha al máximo la vida. Miren, la Biblia dice en Proverbios 15:15, dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento, dice, tiene un banquete continuo. ¿Te fijas cómo viven unas personas y cómo viven otras personas? Algunos viven como afligidos, quejándose todo el tiempo, criticando todo el tiempo. Y otros viven un banquete continuo, porque han aprendido a vivir contentos en su corazón. Como dijo Pablo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y en estos momentos el Espíritu de Dios, yo sé que te dice a través de mí que tengas ánimo, que tu vida va a tener más percepción espiritual, que tu vida va a tener más espíritu profético, porque el Espíritu de Jesucristo es espíritu de profecía. Y tú vas a contemplar y vas a entender con ojos espirituales cosas que no habías entendido antes. Dios te está tomando de la mano y Dios ha estado tratando contigo en la escuela del Espíritu Santo. Tú, cada uno de los presentes, está en la mejor escuela, en la escuela del Espíritu de Dios, la escuela de la vida, donde Dios no nos deja, donde Dios permite una cosa y otra, y usa una circunstancia y otra, y una persona y otra, para hablar a nuestros corazones, para darse a conocer a nosotros. Dios es el ser más comunicativo y Dios es el ser más amoroso. Y Él está continuamente hablándonos, comunicándose con nosotros, pero nosotros no siempre estamos oyendo. Y hay algunos aquí que no se sienten amados por Dios, se sienten olvidados. Algunos ni siquiera están seguros si creen en Dios y están aquí pues por diferentes razones. Pero quiero pedirle en este momento al Espíritu Santo que te dé libertad de tus desilusiones, de tus sufrimientos, de tus traiciones, de las tragedias en tu vida, que te libere de eso, para que tú comiences a recibir el verdadero amor de Dios por ti, muy personal, muy individualmente. Pronuncio esa bendición sobre ti y escucha las palabras de Dios que vamos a hablar hoy en día. Para conocer la mejor vida,
Tres cosas. Tres cosas. Hay que aprovecharla. Hay que aprender a hacer eso. Hay que saber hacer eso. Y no solo aprovecharla, hay que celebrarla y hay que agradecerla. Si gustan repetir conmigo: aprovechar, celebrar y agradecer. Ahora vayan conmigo, vamos a leer unos versículos en Efesios capítulo 5. Vamos a estudiar un poquito, unos minutos, vamos a sacarle unas verdades poderosas a este pasaje de las Escrituras. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. 15 al 20. Fíjense lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. El Espíritu de Dios a ti y a mí nos dice estas palabras hoy. No como necios, sino como sabios. Luego dice, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, no celebres como el mundo, como los que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando, nos dice cómo, hablando entre vosotros con salmos, conversación espiritual, con himnos y cánticos espirituales, alabanza, adoración, juntos. Y luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabanza y adoración personal, en tu vida, en tu corazón, en lo muy personal. Nos dice cómo ser llenos del Espíritu y cómo aprovechar al máximo la vida. Y el último verso que les leo y les voy a comentar es de Efesios 5, es el 20, que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te profetizo que tú vas a aprender más a vivir agradecido, a dar siempre gracias a Dios por todo, en todo. Yo te profetizo que tú no te vas a quedar en primer año de la escuela del Espíritu. Tú vas a pasar al segundo año, a tercer año, a cuarto año. Tú pronto vas a llegar a la universidad de la escuela del Espíritu Santo y vas a aprender a vivir, vas a aprender a amar a la gente, a aceptar a la gente, a perdonar a los que te han ofendido. Vas a aprender a vivir sintonizado en una comunión preciosa con Dios, donde tú vas a estar en un ambiente constante de revelación, de ánimo, de anticipación, de victoria. Y yo declaro que tú vas a avanzar mucho en la escuela de Dios, en la escuela del Espíritu Santo, y tú vas a aprender a vivir en asombro, a vivir anticipando cosas nuevas, grandes de Dios. Es que no sabes lo que te estás perdiendo. Si tú comienzas a aprender estas cosas y crecer, tú vas a ver y conocer altos niveles de vida en Dios. Ya ven que hay diferentes personas y viven diferentes clases de vida. Pues tú no vas a ser como el montón, tú vas a ser diferente. Y tú vas a conocer a Dios muy personalmente, muy íntimamente. Te lo declaro en el nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir lo creo y lo recibo? Lo creo y lo recibo. Miren, nosotros necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados. ¿Cuántos quisieran ver más cambios positivos en sus vidas? ¿Cuántos quisieran desarrollar y crecer más como personas en el conocimiento de Dios y tener familias más unidas y bendecidas y trabajos más prósperos? ¿Cuántos quisieran crecer y aprender y cambiar? Todos. Por eso estamos aquí. Y quiero decirte que lo que nos transforma, tres cosas: encuentros, amistades y procesos. Lo he enseñado muchas veces, porque sí hay transformación, existen vidas transformadas, existe un Dios que cambia radicalmente vidas. Dios cambia a las personas más difíciles. Tú ves a cierta persona y dices, sí, sí, para todos los demás a lo mejor, pero ese tipo jamás va a cambiar. Pues quiero decirte que Dios cambia
aún a los Saulos que se dedican a matar a los cristianos. El más difícil para los hombres, Dios lo sabe transformar. Pero necesitas entender algo. Necesitas entender que esa transformación viene como resultado de encuentros con Dios. Eso es lo que me ha cambiado a mí. Un encuentro a los 5 años de edad, otro a los 13 años, otro a los 16 años. Y en mi vida de adulto, diferentes momentos donde yo sé que Dios se ha encontrado personal directamente conmigo, me ha hablado, me ha sanado, me ha tocado, me ha mostrado cosas. Mi vida ha sido totalmente profunda y permanentemente transformada por esos encuentros. Pero no solo son los encuentros, porque tú lees Efesios 5 del 15 al 20, donde dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y dice que conozcamos la voluntad de Dios, que seamos entendidos de cuál es su plan, su voluntad, su proyecto de vida para nosotros. Tú lees eso y dices, pues yo quiero eso, pero eso no lo vas a entender, no lo vas a disfrutar sin, fíjate bien, tener encuentros, amistades y procesos. Amistades. Jesús, 3 años y medio con sus discípulos. Amistades. Jesús, en un sentido, se dedicó a ser amigos. Y él dijo, así como yo los discipulé, dice, así como el Padre me mandó a mí para ser amigos, yo los envío a ustedes para ser amigos. Así como yo los discipulé, ustedes vayan y hagan discípulos, pero dijo, de todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, preciosas escrituras. Discípulos que hacen a otros amigos y dentro de un ambiente de amistad los discipulan. Yo declaro una verdadera fe cristiana en ti, en tu familia, en esta iglesia. Yo declaro que tú te vas a conectar de verdad con Dios y te vas a conectar de verdad con otros seres humanos, con seres queridos, con hermanos en la fe, en la familia de Dios y con tu familia. Dios cambia matrimonios, Dios cambia y transforma vidas, relaciones entre padres e hijos. Servimos a un Dios vivo. Dios no está muerto. ¿Cuántos vieron la película? Ahí está. Dios no está muerto. Amistades. ¿Cómo me han servido a mí las amistades? Alguien con quien puedo hablar lo que yo tenga que hablar. Alguien con quien abrirme. Estuvimos hace 3-4 días en Nueva York, de entrada y salida, 2-3 días con mi hijo Andrés. Y pues nos sentamos con nuestro amigo y pastor Pablo Johansen y con otros amigos para compartir, para hablar, para escuchar palabras proféticas. Palabras que nos siguen mentoreando, guiando, instruyendo. Yo no puedo seguir adelante en los propósitos de Dios sin amigos discipuladores. Los pastores necesitan pastores. Todos nosotros necesitamos a alguien de quien aprender. Y los procesos, tú quieres aprender algo, pero a lo mejor vienes una vez al mes o cada 3 meses o vienes por 6 meses y luego dejas de venir por 6 meses. Fíjense, hay quienes asisten a las iglesias, pero hay quienes se meten a un proceso. Y hay quienes perseveran en el proceso y no se salen del proceso. No son muchos. Tengo 45 años predicando y he visto a muchos que comienzan y muchos que no le siguen. Pero yo declaro que tú serás de los transformados totalmente a través de más encuentros, de más amistades y de más procesos cumplidos en tu vida. Mira, tú necesitas estudiar y practicar y aprender a orar, a hablar con Dios y a escuchar a Dios hasta que te funcione. Escuchar a Dios hasta que de verdad le escuchas. Estudias, practicas, fracasas, tropiezas, sales mal con alguien, estabas seguro que Dios te había hablado y luego te das cuenta que siempre no era Dios. A lo mejor fue porque cenaste 25 tacos la noche anterior. Pero tú tienes que aprender
hablar con Dios y a conectarte con Dios. Y tienes que practicarlo y tienes que tener amistades que te ayuden y procesos cumplidos hasta que tú aprendas a orar de verdad. Hasta que tú aprendas a tocar el corazón de Dios y escuchar a Dios. Y tú tienes que aprender de todas las cosas perdonar. ¿Por qué hablamos del perdón pero no nos perdonamos? Nos hemos salido de los procesos, no hemos continuado en la escuela del Espíritu. Hay algunos aquí en estos momentos que van a recibir una revelación del Espíritu Santo y en estos días van a soltar cosas que han cargado por años, resentimientos, rencores, amarguras, falta de perdón. Es que no te imaginas cuánto te está deteniendo eso. Tú no estás avanzando en la vida mejor, la mejor vida, y no estás aprovechando al máximo la vida mientras no aprendas a perdonar. Digan conmigo: encuentros, amistades y procesos. Aprovecha la vida. Romanos 8:29 nos dice el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:29 nos dice el proyecto de vida de Dios para nosotros. ¿Saben cuál es? Digan conmigo: ser como Jesús. Ese es ser. ¿A poco tú ser como Jesús? ¿Yo ser como Jesús? Sí, Señor. Es lo que enseña la Biblia. Miren lo que dice: porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú has sido predestinado por Dios para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos. Tú y yo somos hermanos menores de Cristo Jesús. Sí, Señor. Él es el unigénito en la Trinidad, pero en la iglesia Él es el primogénito entre muchos, el primogénito, el que nació primero, pero muchos hermanos. Tú y yo. En Mateo capítulos 3 y 4, ahí está el ejemplo de Jesús. Hay 6 pasos hablando de proceso, hablando de verdaderamente crecer en la vida y aprender a aprovechar al máximo la vida. Ahí hay 3 primero y después otros 3: arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. Son los primeros 3 pasos en la vida cristiana. Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar por recibir la verdad y la palabra de Dios. Cambiar la forma de pensar. Después sigue el bautismo en agua. Jesús nos puso el ejemplo y fue bautizado en agua sin necesitar de ello. Y luego recibió el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos en el proceso de la vida cristiana? Digan conmigo: arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. Ahora, los siguientes 3 son la tentación en el desierto, el discipulado y el ministerio fructífero. Porque saliendo del río Jordán, donde fue bautizado en agua y en el Espíritu, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Todos nosotros tenemos que aprender eso si vamos a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Tú tienes que enfrentar a Satanás y la tentación, el pecado, cara a cara, tú individualmente. Tu mamá no lo puede hacer por ti. Tu abuelo, tu pastor no lo puede hacer por ti. Tú tienes que ver al diablo cara a cara y ponerlo en su lugar y vencerlo con el poder de la palabra de Dios. Y después del desierto, Jesús llama a los primeros discípulos. Digan conmigo: discípulos. ¿Saben qué? Esa debe ser una de tus palabras favoritas, porque ahí es donde vas a crecer y ser más como Cristo, ser discipulado. Dile al que está a tu lado: no le saques, vamos a ser discipulados. Vamos a meternos a grupos de conexión, vamos a estudiar alfa, vamos a estudiar los diferentes cursos. Y luego vamos a tener un ministerio fructífero: sanar enfermos, predicar el evangelio, servir a Dios con los dones que nos ha dado a cada uno de nosotros. Escucha,
el alto llamado de Dios. Estamos hablando de aprovechar al máximo la vida. Escucha, estas palabras las escribí bajo unos momentos de mucha unción. Él te llama y te invita a nacer de nuevo, a vivir unido con Él, a disfrutar de tu identidad como hijo suyo, a ser su amigo. Dios a ti te llama, te invita a recibir sus pensamientos, a conocer el corazón de Dios Padre. Escucha, Él a ti te invita a sentir lo que Él siente, a vivir unido con Él en medio de un mundo lleno de personas separadas de Él. Él te llama a conocerlo íntimamente para representarlo correctamente. Él te llama a vivir por encima de tus circunstancias, así como mi abuelito vivió y me enseñó. Él te llama a vencer al enemigo de tu alma. Muchas veces el enemigo me ha atacado, a mi familia, con pruebas grandes, con enfermedades, pero quiero decirles que somos vencedores y seguimos venciendo, y seguiremos haciéndolo hasta el último día de nuestras vidas. Él te invita a recibir revelación continua, a vivir en asombro constante, en anticipación continua de lo que va a ser. Él te invita a anticipar bendiciones. Él te invita a ser una persona que vive en un mover fresco de Dios. Escucha estas últimas palabras. Dios a ti te llama a ver lo que otros no ven, a hacer lo que otros no hacen, a desear lo que otros no desean, a vivir en dimensiones que otros no conocen, a escalar las montañas más altas, a encontrar los vientos más altos y amar las alturas de su espíritu. Digan conmigo, qué llamado. Digan conmigo, qué invitación. Yo solamente digo, wow, qué vida. Aprovechar al máximo la vida, escuchando el llamado, la invitación de Dios. Tienes que entender las siguientes cosas si vas a aprovechar la vida al máximo: que Dios está presente en nuestras vidas. El Espíritu de Dios te lo dice a ti que has estado muy afligido. Dios está presente en tu vida. Otra que tienes que entender: la vida es muy breve, hay que aprovecharla. Otra, es necesario el temor sano de Dios. Reconoce que sí habrá recompensa al final, sí habrá juicio final. Otra que necesitas entender para aprovechar al máximo la vida: que podemos ser felices y alegres a pesar de todo el sufrimiento de la vida, como me enseñó mi abuelito. La vida es maravillosa con todo y todo. Otra, es necesario adquirir sabiduría al paso de los años. Como dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo no viviré en vano. Una buena noticia: aprovechar la vida no es hacer todo perfecto. ¿Cuántos pueden hacerle así? Gracias a Dios. No es hacer todo perfecto. Yo le pido a Dios que tú conozcas su amor y su gracia y su segunda oportunidad, y que ya dejes de hacerle caso a las mentiras del diablo, que tú ya la regaste mucho, que tú ya perdiste toda credibilidad, que ya nadie cree en ti, que tú ya no puedes, tú eres un cero a la izquierda, tú eres un vencido, tú eres un mal cristiano, o ni a cristiano llegas. En el nombre de Cristo yo cancelo esas mentiras que el diablo te ha dicho sobre tu vida, las cancelo en el nombre de Jesucristo. Y yo te digo que nosotros estamos aprendiendo a través de encuentros con Dios,
a través de amistades discipuladoras y a través de procesos cumplidos, aprovechar al máximo la vida, a celebrar la vida y a agradecer la vida. Los demás versículos les dejo tarea que los estudien, que los lean y van a ver lo que el Espíritu Santo les va a enseñar. Ya ven que en el mundo hay disolución cuando se emborracha uno y cuando los vicios y cuando uno ingiere sustancias que alteran el humor de uno. La Biblia dice: no hagas eso, ahí hay disolución. Ahí recibes un sentir breve de bienestar que pronto desaparece. Allí hay una disolución social cuando tú te agarras de esos falsos refugios y de muletas para caminar. Dios te dice: quítate los refugios falsos, quítate las muletas y camina en el poder del Espíritu Santo. Agradece la vida, celébrala, llenando tu corazón con alabanza, teniendo conversación espiritual con los demás, y agradece la vida. Aprende a vivir dando siempre gracias. Yo canto muchos cantos que a veces en el momento me invento. Tú sabes cuánto te amo, Jesús, solo tú sabes cuánto te amo. Mi corazón se llena de tu amor. No hay nadie más importante para mí. Así cada día, en cada momento, tú puedes vivir agradecido, pensando en la presencia de Dios. Yo todos los días decido vivir feliz y bendecido, no por mis circunstancias, sino por mi relación con Dios. Yo quiero profetizarles para terminar, hacerles declaraciones de acuerdo a la palabra de Dios. Si gustan estar de pie. Tú no serás de los que seguirán desperdiciando semanas, meses y años enteros. No, eso cambia para ti. Tú no vas a vivir egoístamente, no vas a vivir criticando a otros, no vas a vivir quejándote, no vas a vivir juzgando a otros, no vas a vivir siempre inconforme y queriendo cambiar a los demás. Maridos, dejen de tratar de cambiar a las esposas. Esposas, ya bájenle, ya suelten eso de que tiene que cambiar. Ya deja que Dios lo... Si Dios no ha podido, ¿tú cuándo vas a poder? Ya suelten a los pobres maridos. Aprendan a aceptarse, a abrazarse, a perdonarse, a comprenderse, a valorarse, a sonreírse, a felicitarse. Y vivan agradecidos, vivan agradecidos. ¿Saben qué he descubierto yo? Que una persona agradecida es generosa. Agradece todo lo que tiene de Dios y es generosa. Y una persona que no es agradecida, que es quejumbrosa, esa es una persona, yo he visto, no sé ustedes, pero son medios egoístas. El quejumbroso es medio egoísta. El agradecido es generoso. Padre Dios, habla a cada corazón. Miren, los que quieren vivir al máximo la vida en Cristo, levanten su mano derecha y les voy a decir estas declaraciones proféticas. Después de cada una, ustedes van a contestar en voz fuerte: lo creo y lo recibo, si es que es lo que desean. Te profetizo que vivirás cada día valorando el propósito de Dios para tu vida. Lo creo, lo recibo. Te profetizo que vas a entender con mucha claridad el proyecto de vida que Dios tiene para ti. Lo creo y lo recibo. Te profetizo que amarás la vida que Dios te ha dado. Lo creo, lo recibo. Disfrutarás de la vida maravillosa que Dios te da. Lo creo, lo recibo. Vivirás en asombro, experimentando más la vida de Dios. Lo creo, lo recibo. Vivirás celebrando la vida a la manera de Dios. Lo creo. Vivirás dando gracias a Dios en cada circunstancia. Lo creo, lo recibo. Cambiarás tus quejas por las alabanzas de Dios.
aprenderás a vivir en gozo y en gratitud, lleno del Espíritu de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor y por fe, recíbelo, por fe recíbelo. Recíbelo por fe. La mejor vida. Aprovecha al máximo la vida. Celébrala, agradécela. Métete al proceso. No te salgas del proceso. Dios está contigo. Ánimo. Aleluya.